misma manera, les por favor diligencien el link que aparece en el chat de la reunión de la asistencia a esta capacitación. Alejandro, ten con el celular, mi amor. Pero yo no voy a decir nada del celular, pa. El celular es lo peor de usar. ¿Sí? ¿Tú no entiendes? El celular es peor de usar. Buenas Ah, ¿qué vas a hacer en un Alejandro, sí Todos está bajando. que silencien los micrófonos, por favor. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Aló, por favor, apagar los micrófonos. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de parte de nuestro gobernador, el doctor José Ricardo Orozco Valero. Mi nombre es Juan Pablo García Poveda, secretario de Planeación y TIC del Departamento del Tolima. Aprovecho para dar un saludo muy especial al Departamento Nacional de Planeación que se ha vinculado a esta importante actividad, así como un saludo a cada uno de los asistentes por parte de los diferentes municipios del Departamento del Tolima. Hemos organizado esta capacitación en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación para poder dar unas herramientas en materia del kit de ordenamiento territorial, una posibilidad, una caja de herramientas que es importantísima a la hora de trabajar un tema como es el ordenamiento territorial. Si bien es cierto, el tema de la pandemia nos ha ocupado en otras instancias, en otras prioridades, es importante señalar que el ordenamiento territorial permite a los municipios establecer esa ocupación, esa tenencia para diferentes actividades que se vienen desarrollando. Muchos proyectos no se pueden llevar a cabo porque en el ordenamiento territorial no está establecido el uso del suelo de acuerdo a la actividad que se va a hacer. Y muchos problemas en materia de ordenamiento territorial se pueden resolver a partir de este importante instrumento. Por esa razón, es importante tener este kit de herramientas que permiten avanzar de manera significativa en este proceso. Adicionalmente, siempre se tiene la percepción de que los procesos son demasiado costosos, pero si logramos hacer una manipulación y sinergia de la información existente, podemos encontrar de que efectivamente los costos pueden ser menos elevados de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, la importancia de este kit es como orientar ese tipo de información, saber que siempre existirá por parte del departamento y también, obviamente, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, pues como la mejor disposición siempre a brindar asistencia técnica y orientación para este tipo de procesos. Sin más preámbulos, yo les doy la bienvenida para que puedan continuar con la agenda que se tiene contemplada para la tarde del día de hoy. Y en mi representación va a estar Edna Bustos, quien es la directora de Gestión Pública Territorial del departamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por el saludo. Vamos a iniciar entonces la presentación de la herramienta de parte de los doctores Fabián Suárez y Estefany Sarmiento, asesores de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento de Planeación. Les recordamos que vamos a arrancar con el contexto, los componentes, el manejo de la herramienta, y a partir de aproximadamente las 3 de la tarde vamos a tener un momento en donde todos los participantes tendremos la oportunidad de expresar nuestras preguntas e inquietudes. Les recomendamos también diligenciar el link que aparece en el chat para la asistencia de todos los participantes. Muchas gracias. Doctora, revisa un momentico el link de asistencia que está saltando, no se deja cargar. Señor, qué pena, ¿me repite? Señor. Es que el link de la asistencia le da unos clics para abrirlo y se cierra. Miras a ver si está bien cargado. Ok, vamos a volverlo a publicar en el chat, y si tienen cualquier inconveniente, por favor nos levantan la manito o nos avisan por el chat. Muchas gracias.
Les recomendamos en lo posible silenciar los micrófonos, apagar las cámaras mientras hacemos la presentación. Cuando vayan a hacer las preguntas, levantan la manito o nos manifiestan en el chat. Muchas gracias. Directora, aprovecho para un temita que se me escapaba, y es lo siguiente: aprovechar este espacio que está en la mayoría de municipios para recordarles la invitación que se envió la semana anterior para que el día jueves los alcaldes puedan participar en una reunión muy rápida que vamos a hacer de 2 a 3 de la tarde el próximo jueves 17 de septiembre para la designación de los representantes, alcaldes representantes, a la Comisión Regional de Competitividad. Nosotros ya enviamos la invitación desde la semana anterior para que por favor nos acompañen en esa jornada, esa reunión. Es una reunión muy sencilla, donde explicaremos qué es la Comisión Regional de Competitividad, las funciones, y estaremos el espacio para que los alcaldes designen quién va a ser su representante de los alcaldes a esta Comisión Regional de Competitividad. Entonces aprovecho el espacio para que los secretarios de planeación o las personas de las alcaldías puedan recordar a los alcaldes la importancia de esta reunión que se va a llevar a cabo el día jueves de 2 a 3 de la tarde de manera virtual, y que ya cursamos las invitaciones para eso. Entonces quería aprovechar el espacio también para darles ese recorderis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Entonces, arrancamos con la presentación de parte de los doctores Fabián Suárez y Stephanie Sarmiento, asesores de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan y están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Escuchamos y estamos viendo la pantalla que están compartiendo. Vale. Les agradezco silenciar los micrófonos, pero igual en cualquier momento, si hay alguna pregunta durante la presentación, bienvenida, como para hacer una presentación un poco más dinámica. Si hay cualquier duda, estamos atentos a resolverla. Buenas tardes. Tenemos una presentación dividida en 3 aspectos, básicamente. Un primer aspecto, temas generales, aspectos generales del ordenamiento territorial en Colombia y en el departamento del Tolima. Una segunda parte ya, presentar específicamente la herramienta KIT de ordenamiento territorial. Y una tercera parte, ver la herramienta ya en línea, seguramente un poco más dinámica con ustedes para ver cómo acceder a la herramienta, cómo descargar los contenidos, qué es lo que tiene, digamos, en el fondo, todos los contenidos para descarga, las pruebas de aprendizaje que tiene el kit. Entonces también de una manera un poco más práctica. Voy a iniciar con... Permítanme aquí. Voy a iniciar con unos aspectos generales del ordenamiento territorial en el país. Esta pirámide, que seguramente ustedes ya la han visto, es lo primero que quiero presentar a modo de contexto, con el fin que ustedes, tanto el departamento como los municipios, tengan claridad de cuál es el rol de las entidades territoriales en el ordenamiento territorial, en el sistema de ordenamiento territorial del país. Cómo está constituido justamente este sistema de planeación y cómo se articula a nivel horizontal y a nivel vertical. En esa tarea de consolidar, digamos, lo que se ha denominado un sistema de planificación integral de país. Si bien existen instrumentos definidos para ordenamiento y para desarrollo, la planificación de un municipio, de un territorio, debe ser integral, no puede ser parcializada ni sectorizada. Como vemos en la gráfica, existen 2 enfoques en el ordenamiento, el de ordenamiento por un lado y el de desarrollo territorial por otro lado, con sus respectivos instrumentos cada uno, que la ley plantea que deben articularse y complementarse, más aún cuando los instrumentos de desarrollo son de corto plazo, que corresponden, digamos, a un periodo administrativo de una alcaldía de 4 años, mientras que los instrumentos de ordenamiento territorial, y esto es muy importante resaltar, tienen una visión de largo plazo, al menos 12 años o 3 periodos administrativos completos en el caso de los POD municipales y 16 años en el caso del POD, del Instrumento de Planeación Territorial del departamento. Asimismo, vemos en esta gráfica el papel tanto de los departamentos como de los municipios, el departamento con ese rol
bisagra, digamos, de articulación entre el nivel nacional y el nivel municipal o distrital. Y ese es justamente el papel, digamos, de los planes de ordenamiento departamental, que sabemos que Tolima hay algunas intenciones de iniciar el proceso, según alguna encuesta que realizamos en meses pasados. Digamos, y el papel del POD en el caso de los departamentos no sobrepasa las competencias de otros niveles, especialmente el municipal. Digamos, no es una competencia de los departamentos definir y reglamentar usos de suelo, pero sí unos escenarios generales en este sentido. El municipio deberá atender dichas directrices definidas por el departamento en ese rol orientador. ¿Sí? Pero alguien continúa. Asimismo, digamos, es importante plantear la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial con los instrumentos de desarrollo. A nivel municipal, que existen, digamos, coexisten estos dos instrumentos y la ley plantea que estos dos se deben articular, especialmente el programa de ejecución y el plan de inversiones del plan de desarrollo municipal. Es decir, que las inversiones de cada administración municipal que prevé hacer, digamos, en materia de equipamientos, de infraestructura, de servicios públicos, de vivienda, esté acorde, por una parte, con la normatividad urbanística definida en el POD, pero también con los planes y programas y proyectos de este. Y a nivel nacional quisiera contarles también que, como ustedes saben, el gobierno viene adelantando la formulación de una política general de ordenamiento territorial. Si bien existe esta articulación, ordenamiento con desarrollo a nivel municipal, se está adelantando las directrices o el POD a nivel departamental con el plan de desarrollo municipal, con el plan de desarrollo departamental. Hoy no contamos a nivel nacional con ese instrumento sombrilla, digamos, que se alinee también con los planes nacionales de desarrollo del país. Es justamente ese instrumento el que se está formulando en el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Y digamos, y esta política quisiera hacer un llamado que no es una política de gobierno, sino es una política de Estado, por lo cual actualmente desde el gobierno nacional, con el liderazgo del DNP, se viene formulando esta política, en la cual tanto los departamentos como los municipios serán un actor fundamental y próximamente los estaremos invitando a convocatorias para la formulación de este instrumento. Esta diapositiva es complementaria a la anterior, básicamente, y lo que quiero aquí dejar muy claro es que a nivel nacional, a nivel regional, corresponde la estrategia espacial de ordenamiento territorial, para ver un poco el tema de competencias. A nivel departamental, mediante el plan de ordenamiento departamental, corresponde sus lineamientos regionales de ordenamiento y los proyectos de impacto regional. Y a nivel municipal, de manera exclusiva, por competencia constitucional, por la ley orgánica, corresponde la regulación de los usos de suelo mediante el instrumento plan de ordenamiento territorial, como para dejar delimitado cuáles son las competencias de cada uno de los niveles territoriales. Estas son las competencias de cada uno de los niveles expresadas en la Ley 1454 de 2011, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, donde básicamente quisiera resaltar las competencias de los municipios, como les decía, formular y adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial POD, la reglamentación de los usos de suelo y la optimización de los usos de la tierra y coordinación con otros planes sectoriales, buscando, digamos, esa articulación y esa armonía también con las directrices nacionales. Y a nivel departamental tenemos también la formulación del plan de ordenamiento departamental, las políticas de asentamientos y centros urbanos, nunca de usos, pero sí de orientación, digamos, de esos asentamientos, de esos diferentes conurbaciones, centros urbanos que se presentan en el departamento, la delimitación, la definición de los grandes proyectos de infraestructura de interés común, la localización de infraestructura física, social y de las ventajas competitivas regionales del departamento, de hecho, ventajas suprarregionales, supradepartamentales que pueda tener el territorio, los planes sectoriales departamentales, los programas de protección para la conservación y recuperación del medio ambiente. Como ustedes ven, son temas transversales, que no se incluyen directamente con los usos del suelo, pero sí con esas orientaciones que los municipios requieren para incorporar esos planes de ordenamiento territorial. Este es a modo de contexto también, les quisiera presentar esta diapositiva. Como ustedes saben, la mayoría de los municipios del país hoy se encuentran con sus planes de ordenamiento territorial vencidos. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones de esos POD de primera generación? Es decir, aquellos planes que se formularon por allá en el 2000, 2002, 2004,
que hoy ya se encuentran vencidos y que requieren procesos de revisión y ajuste. Y aquí vemos algunos aspectos básicos como una adecuada delimitación del suelo urbano o de los suelos de expansión. Quisiera aquí plantear, por ejemplo, que los municipios no están obligados, no todos los municipios deben obligatoriamente definir un suelo de expansión, sino que deben tener en cuenta cuál es su crecimiento demográfico, cuáles son las tendencias de crecimiento de la ciudad, cuál es la necesidad de suelo para vivienda, para equipamientos, para espacio público, para un uso específico que requiera un suelo de expansión, y un análisis de cuál es el suelo urbanizable, no urbanizado dentro del perímetro urbano. Es decir, expandir un perímetro urbano más allá de los límites, digamos, necesarios, corresponde o tiene unas responsabilidades para el municipio en términos de dotación de servicios públicos y de infraestructura vial. Entonces, eso sería más costoso para un municipio cuando ya dentro de su perímetro urbano puede tener suelo disponible para su desarrollo. Otro de los aspectos que digamos, de las falencias de los POT de primera generación es una inadecuada definición de los suelos de protección. Por una parte, faltó la incorporación de las determinantes ambientales nacionales y las expedidas por las corporaciones autónomas regionales, pero también la decisión, digamos, de proteger aquellos suelos, aquellos ecosistemas, rondas hídricas que requieren ser protegidas con fines de sostenibilidad ambiental. No se hizo en todos los casos esta clasificación en los POT de los municipios. En cuanto a suelo rural, ustedes saben que los municipios, en muchos casos, no en todos, se enfocaron más hacia la clasificación o hacia la reglamentación del suelo urbano, pero dejaron de lado, digamos, de alguna manera, esta reglamentación del suelo rural y no se definieron adecuadamente sus usos principales, complementarios, restringidos, prohibidos de los usos agrícolas, ganaderos y forestales. Entonces también es clave, digamos, además de todos los instrumentos complementarios que la ley dispone para la reglamentación de estos suelos rurales. En cuanto a información, dos aspectos básicos, uno de ellos relacionado con la necesidad, digamos, o una necesidad que el plan de ordenamiento territorial tiene, es que por ser territorial, por ser de esa característica, necesita cartografía y necesita información georreferenciada. El 62% de los municipios del país no contó con cartografía adecuada para la formulación de su plan de ordenamiento territorial. Y esto es clave, digamos, en un plan que tiene justamente esas implicaciones territoriales, espaciales, de decisión sobre el espacio, sobre un modelo de ocupación territorial que tenga una buena cartografía asociada a las decisiones y al plan de ordenamiento. Y otra parte en cuanto a información, aunque recientemente existe un decreto que está relacionado con la identificación de estudios de riesgo, los municipios también requieren realizar esos estudios de riesgo a partir de los cuales se puedan tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? Con un estudio de riesgo se puede tomar decisiones de hasta dónde expandir un perímetro urbano o una zona de expansión, por ejemplo. No se puede pretender usos residenciales, por ejemplo, en una zona donde potencialmente se generen más riesgos. En este sentido, los estudios de amenaza y riesgo también nos llevan a definir esos suelos de protección y a definir también adecuadas zonas productivas en el suelo rural. Otro aspecto clave tiene que ver con la visión subregional, supramunicipal, y es que los municipios no pueden, y es un mensaje importante desde ENP, no pueden seguirse viendo como islas, aislados de sus vecinos, de su contexto, de sus dinámicas sociales, económicas con los municipios vecinos. En términos también, por ejemplo, de economías de escala, para la prestación de servicios públicos, para la localización de equipamientos como, por ejemplo, un relleno sanitario, una central de sacrificio, o equipamientos sociales como un hospital, como un colegio, como una universidad, que puedan servirle a más de un municipio justamente por esas características regionales. Y por último, tener en cuenta también en la formulación del POT cuáles son los instrumentos de gestión y de financiación, tanto del suelo como de la financiación del ordenamiento territorial. Es decir, el ordenamiento debe tener en cuenta desde un inicio, el plan de ordenamiento,
cuáles son los recursos con los que se cuenta o los recursos proyectados para ejecutar realmente las obras, las infraestructuras, los proyectos, las estrategias que se enmarcan en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, estas son como a modo de contexto, digamos, algunas falencias que cometieron los POT de primera generación y que esperamos, a partir de los lineamientos del KIT y a partir de la asistencia técnica que realizan las diferentes entidades del nivel nacional, superar justamente en la formulación de los POT de segunda generación. Muy rápidamente, ustedes ya conocen los 3 tipos de planes de ordenamiento territorial que tiene el país. Son básicamente 3: el POT, para poblaciones superiores a 100.000 habitantes, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para poblaciones entre 30.000 y 100.000 habitantes, y los esquemas de ordenamiento territorial para poblaciones inferiores a 30.000 habitantes, que es toda la mancha verde que ustedes ven en el país y que corresponde justamente a esos municipios, digamos, más aislados de alguna manera y con mayores debilidades técnicas y financieras en el país, que es a los que, digamos, está orientado específicamente la mayoría de estrategias del nivel nacional, que son estos municipios que son los que más necesitan, digamos, esa asistencia técnica. Y aquí un dato importante, este dato ha bajado un poquito este año, pero aproximadamente el 80% de los municipios de todo el país tienen su plan de ordenamiento territorial desactualizado. De esos son 879 y de esos 712 corresponden a esquemas de ordenamiento territorial. Entonces vemos, digamos, cómo es la situación en el país en ese marco. Y específicamente en el departamento del Tolima tenemos estos 2 gráficos donde vemos, por ejemplo, aquí, por tipo de instrumento de ordenamiento territorial, tenemos un solo POT que corresponde a Ibagué, tenemos 8 planes básicos de ordenamiento que corresponden básicamente a, no sé, Chaparral, Espinal, Mariquita, Melgar, que está por acá. Son los planes básicos de ordenamiento, de alguna manera poblaciones intermedias con una dinámica importante. Aquí ya se ve de alguna manera cuál es la regionalización del departamento, digamos, en términos de funcionalidad. Cuáles son los centros, digamos, funcionales más importantes del departamento del Tolima. Y cuando pasamos ahora a este escenario de actualización o vigencias, digamos, el estado de actualización de los planes, tenemos que de los 47 municipios, 31 de ellos se encuentra desactualizado. Toda la mancha roja son esquemas de ordenamiento territorial o planes básicos que se encuentran actualmente desactualizados. Esta información quisiera dar claridad que corresponde al sistema gestión web reportada por los propios municipios al DNP, de donde obtenemos estas cifras actualizadas hace no más de 2 meses, y lo que nos representa que hoy el departamento tiene un 65% de sus municipios con su plan de ordenamiento territorial desactualizado. Entonces, este es como el escenario del Tolima. Seguramente, si hay alguna validación, algún municipio dice, no, la información no corresponde, digamos, estamos atentos, pero es básicamente la información reportada por ustedes mismos. También quisiera poner a disposición del departamento y de los municipios. Ustedes saben que a partir de la Ley 1454 de 2011, la Ley Orgánica de Ordenamiento, se creó la Comisión de Ordenamiento Territorial. Esa comisión está compuesta por todas estas entidades de la parte superior de la pantalla: Ministerio del Interior, de Vivienda, de Ambiente, el DNP, universidades, el sector académico importante, un representante de las corporaciones autónomas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y representantes tanto del Congreso de la República como de la Cámara de Representantes. Esta es la Comisión de Ordenamiento y estos son los miembros del Comité Especial Interinstitucional, que es el brazo técnico de estas entidades que están en la parte superior. ¿Por qué les cuento esto? Al departamento especialmente, porque estas entidades están a disposición, digamos, del departamento en términos de planificación territorial, de asistencia, de la formulación del plan de ordenamiento departamental. Son muchos los departamentos, por ejemplo, que se han acercado al DNP, recientemente Cundinamarca, Casanare, se han acercado al DNP con el objeto de iniciar el proceso, de recibir asistencia en la formulación del plan de ordenamiento departamental, pero cuando ya hay unos avances, unos adelantos en la formulación de los instrumentos, también hacer una retroalimentación con estas diferentes entidades técnicas que tenemos aquí: UPRA, el DANE,
la Federación de Municipios, la UME. Entonces, digamos, es importante contar con todas esas entidades, que ustedes sepan que cuentan con esas entidades, por una parte para la disposición e entrega de información que seguramente ustedes requieren, tanto los municipios como el departamento, pero por otra parte, en cuanto a la retroalimentación, en cuanto a esos espacios, digamos, que podríamos generar en conjunto con todas estas entidades para iniciar o para presentar los avances que el departamento tenga en materia de ordenamiento territorial. Hasta aquí un poco el contexto. Quisiera entrar ya a la herramienta KIT de ordenamiento territorial específicamente. ¿Qué es el KIT de ordenamiento? Básicamente se define como una estrategia de asistencia técnica general. Y decimos que es general porque no se enfoca en unos municipios específicos del país, sino que está orientada a todos los municipios, 4, 5, 6, las categorías, digamos, orientados específicamente a esos municipios, pero cualquier municipio puede acceder a los contenidos que tiene esta plataforma. Y lo que busca, digamos, de manera general, es apoyar cada una de las fases del proceso de planeación, que ya las veremos ahora: alistamiento, diagnóstico, formulación e implementación. E importante este kit de ordenamiento, este es como un pantallazo inicial, es que es una herramienta muy didáctica, es de muy fácil manejo, tiene unos videos animados, unos contenidos, digamos, resumidos. También hay unos manuales extensos, tanto de POT como de POD, pero existen unas cartillas, digamos, mucho más asequibles. Seguramente la información que requiere el secretario de planeación, por ejemplo, no es la misma que requiere el ciudadano, o no es la misma que requiere el mismo alcalde. Seguramente el alcalde lo que requiere es una cartilla rápido para saber qué es el plan de ordenamiento, cuáles son las fases. El secretario estará mucho más vinculado técnicamente con las fases del proceso de planeación, y el ciudadano estará pendiente de algunas fases más que de otras, seguramente, del cumplimiento de lo pactado y de lo ejecutado. En fin, entonces es como que esa orientación de los contenidos dependiendo del tipo de usuario. ¿A quién está dirigido el kit de ordenamiento territorial? De manera principal, diríamos que a los servidores públicos, que son los encargados no solo de hacer la implementación del proceso, sino también de iniciar esos procesos de revisión y ajuste, de hacer términos de referencia, de contratación, de hacer seguimiento a las empresas consultoras a las que muchas veces los municipios apelan. Entonces es clave, digamos, dejar esa capacidad instalada en la alcaldía a partir de los contenidos que tiene el kit. Segundo, a los consultores, buscando, digamos, generar una base técnica de alguna manera estándar para que los consultores puedan responder a los municipios con unos contenidos mínimos, unos productos, unos mapas mínimos, unos documentos técnicos de soporte completos para ser radicados en la respectiva autoridad ambiental o corporación autónoma. Entonces también está dirigido a este tipo de usuarios. Y también, y de manera muy especial, a la ciudadanía. Una de las fases del proceso clave durante toda la vida útil, digamos, de un instrumento de planeación es el seguimiento y evaluación. Y que la ciudadanía esté enterada no solo de cómo se formula, sino de qué es lo que en adelante se viene desarrollando y ejecutando en un plan de ordenamiento territorial, es clave para el proceso de ordenamiento territorial, para la apropiación del proceso, para la justificación de futuros procesos de revisión y ajuste que se requieran. Entonces, básicamente estos son los 3 tipos de actores o de usuarios a los que está dirigido la plataforma KIT de ordenamiento territorial. Todos los contenidos del KIT, cuando ustedes los vean, están organizados por estas 5 fases del proceso de planeación. La fase de alistamiento, de manera muy general, es la fase en la que el departamento o el municipio identifica cuál es el punto de partida para afrontar ese reto que es la formulación de un instrumento de ordenamiento territorial. Es saber con qué recursos cuenta, y no solo recursos económicos, muy importante, pero también con recursos tecnológicos. Contamos con los equipos, también con recurso humano, contamos con los técnicos y los profesionales adecuados para iniciar este proceso, y también con la plataforma institucional. Tanto el departamento como el municipio deben conformar lo que son los consejos territoriales de planeación y las comisiones regionales de ordenamiento territorial, que son instancias de consulta, instancias asesoras del municipio y del departamento en temas de ordenamiento territorial. Segundo, el diagnóstico, y es básicamente la identificación de las condiciones actuales de partida del territorio. Y lo que nosotros promovemos es que este diagnóstico, si bien se hace por dimensiones, por estructuras, por subsistemas, según la metodología elegida, conlleve a
concluir en un modelo de ocupación actual, es decir, una fotografía actual, una línea base, un punto de partida a partir de la cual podamos tomar decisiones. Y es un modelo de ocupación que además nos identifica unas conclusiones en términos de cuáles son las problemáticas que puede enfrentar un territorio, pero también cuáles son esas oportunidades, digamos, que tiene el territorio para su desarrollo. Entonces, es clave este diagnóstico para la siguiente fase, que es la fase de formulación, donde a partir justamente de esas potencialidades, de esas restricciones, de esas problemáticas, se toman decisiones de ordenamiento territorial. Ya se toman decisiones en términos prospectivos, digamos a 12 años, en el caso de los municipios, un modelo de ordenamiento territorial propuesto, una propuesta de usos del suelo, una formulación de planes, programas y proyectos, unos escenarios a futuro de lo que queremos como territorio, y digamos que ahí como que se resume un poco la etapa de formulación, que es esa apuesta a largo plazo que tienen los municipios. La implementación y la adopción aquí a nivel municipal mediante un acuerdo municipal del Consejo Municipal y a nivel departamental una ordenanza de la Asamblea Departamental, y la implementación y financiación del instrumento de ordenamiento territorial. La implementación, por ejemplo, de los instrumentos complementarios, tanto de financiación como de planeación, temas de plusvalía, temas de valorización o instrumentos complementarios como los planes parciales, por ejemplo. Entonces, aquí ya viene la implementación durante toda la vigencia, los 12 años de vigencia de un plan de ordenamiento territorial. Y por último, está de última, es la etapa de seguimiento, evaluación y control. Si bien está de última, para todos los municipios que hoy tienen la tarea de actualizar su plan de ordenamiento territorial, esta fase se corresponde con la primera fase. Es decir, esta fase nos va a dar el sustento técnico para saber qué es lo que vamos a revisar y ajustar en ese plan de ordenamiento territorial. Los municipios cuentan con un instrumento específico para ello, que es el expediente municipal. Muchos de los municipios lo tienen, y el expediente municipal no es más que un sistema de indicadores que nos permite evidenciar cuánto hemos avanzado y cómo hemos avanzado en la formulación y la implementación de ese plan de ordenamiento territorial. Y a partir de esas conclusiones de cómo hemos avanzado, tomar decisiones de qué es lo que necesitamos revisar en ese plan de ordenamiento territorial. Estas son básicamente las fases. Como les decía, todos los documentos se encuentran organizados por estas 5 fases, y tenemos, digamos, unidades específicas, por ejemplo, alistamiento, diagnóstico, formulación, implementación, con sus videos animados ilustrativos. Tal vez ahora tenemos oportunidad de ver alguno de los videos que es muy interesante. Este es un poco el enfoque metodológico que promovemos desde el IGAC, pero no es en ningún momento un enfoque obligatorio para los municipios. Tradicionalmente, por ejemplo, por el tema de las guías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se aborda el territorio desde las dimensiones del desarrollo, que ustedes seguramente conocen muy bien: económica, social, ambiental, cultural. Nosotros hemos planteado que a partir de los grandes objetivos de ordenamiento territorial, que son apostarle a la sostenibilidad, a la competitividad y a la equidad, se trabaje en 3 estructuras, que son la estructura biofísica, la estructura económico-productiva y la estructura funcional y de servicios. Creemos que es un enfoque, insisto, no es obligatorio, es un enfoque que desde ENP se ha promovido, y lo que se busca, digamos, aquí están cada uno de los temas específicos de las estructuras, es que se materialice justamente en lo que les venía comentando: modelos de ocupación, escenarios, modelos de ordenamiento prospectivos, normas e instrumentos, planes, programas y proyectos, y el sistema de seguimiento y evaluación. Y todo el proceso está transversalizado por una estrategia de participación y gobernanza. Ya les hablaba de la plataforma institucional, como son los CTPs y la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, pero también de esa estrategia de gobernanza transversal durante todo el proceso de formulación de un instrumento. No solo cuando se necesita validar a inicios del proceso un documento o unas decisiones, sino que la participación va a ser permanente durante todo el proceso. Y eso necesita, digamos, que esté organizada una plataforma institucional, que a nivel departamental exista una subregionalización para identificar cuáles son esas unidades espaciales de participación, pero es un tema transversal durante, insisto, durante toda la vigencia de un instrumento de planeación. Esta es un poco el árbol de problemas y la estructura, el árbol de problemas, perdón, el árbol de contenidos, la estructura general.
perdón. Esta es la estructura de contenidos del kit de ordenamiento territorial. Entonces, lo que vamos a encontrar en el kit son básicamente estos tres puntos. ¿Tiene alguien prendido el micrófono, porfa? Listo. Son los tres bloques de información con los que cuenta el kit de ordenamiento territorial. Ya hablábamos de las unidades por cada una de las fases del proceso: alistamiento, diagnóstico, formulación, implementación, y digamos, aparte específico que es para el plan de ordenamiento departamental. Cada uno de ellos va a estar compuesto por videos, por cartillas, por manuales ya muy extensos para la formulación de los instrumentos y unas pruebas de aprendizaje. Tengamos en clave estas pruebas de aprendizaje aquí. También tenemos una segunda parte que son las innovaciones, que son aspectos, digamos, novedosos en cuanto a que no se incluyeron en la primera generación de POD, pero que también corresponden en muchos casos con desarrollos normativos que se han generado durante los últimos 15 años, digamos, como el tema de riesgos, como el tema de suelos rurales específicos. Entonces, corresponden a estas innovaciones. Son 9 innovaciones, ahora las detallamos un poco, y también cada una de ellas va a estar compuesta por unos videos, unas cartillas y unos manuales específicos para su incorporación al plan de ordenamiento territorial. Y por último tenemos unas herramientas, que son algunas herramientas como un banco de preguntas frecuentes que estamos alimentando, un banco de experiencias donde los propios municipios o el departamento puede postular experiencias para que sean publicadas en esta parte y que estén dispuestas para todos los municipios del país. No sé, un estudio de riesgos que el departamento considere que está muy bien y que lo podemos postular en este banco de experiencias para que cualquier municipio del país lo consulte, lo aplique, lo modifique. Creo que sería muy útil, digamos, también de parte de ustedes que tengan este espacio. Unas fichas especializadas que son unos lineamientos de las entidades del nivel nacional. Aquí hay fichas especializadas de parques nacionales, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Cultura, para incorporar temas específicos en el plan de ordenamiento. Ahora las vemos más específicamente. El Atlas de Expansión también, que es un estudio de 100 ciudades del país para identificar cuál es la huella urbana y cuál es el crecimiento demográfico. Y un espacio de opinión, que me quiero detener aquí en este espacio de opinión, porque es necesario, digamos, también nosotros como DNP contar con esa retroalimentación por parte de los municipios sobre cómo ha sido la interacción con la plataforma KIT de ordenamiento territorial. Es muy valioso para nosotros contar con esas, digamos, observaciones, esos comentarios, esas opciones de mejora que tiene el KIT por parte de ustedes mismos. Y adicional, digamos, yo les comentaba que hay unas pruebas de aprendizaje en las unidades del KIT que se pueden ir, digamos, por cada una de las fases. Hay unas preguntas, a partir de la lectura de los documentos, hay unas preguntas para posteriormente acceder a un certificado de aprendizaje en línea. Se puede obtener por parte de quien lo aplique, y para obtener ese certificado de aprendizaje requerimos que al menos el usuario nos haya dejado dos opiniones, dos observaciones sobre cómo, digamos, ha sido la interacción personal con la herramienta Kit de ordenamiento territorial. Entonces, este es como un resumen general de lo que tiene el Kit de ordenamiento. Ya lo veremos de manera operativa. Básicamente, este es un pantallazo. Les voy a presentar. Es un pantallazo de lo que encontramos en la pantalla inicial del Kit de ordenamiento. Todo lo que les contaba, todas las unidades están en la barra superior. Aquí están las unidades, los manuales, las innovaciones, los espacios de opinión, las pruebas de aprendizaje y el Atlas de Expansión Urbana. Entonces aquí está, digamos, cómo navegar en esa plataforma, está en esta barra principal de navegación. Este es un pantallazo también de cómo vemos, digamos, en la fase de alistamiento. Tenemos un video, tenemos la prueba de aprendizaje específica para esta fase y tenemos una cartilla, que es una cartilla más resumida, digamos, más didáctica, para acceder a los contenidos específicamente de esta fase. Aquí tenemos, por ejemplo, también para POD, igual existe una cartilla, existe un manual, un video específico para la formulación de este instrumento. Los manuales técnicos, ya no como las cartillas, sino que ya son documentos mucho más densos, mucho más completos, tanto para plan de ordenamiento como para territorial como departamental. Las innovaciones, aquí hay algunas: expansión urbana, gestión de la ciudad existente. Son 9 innovaciones en total a las que se puede acceder. Todos los contenidos, tal vez se me pasó por alto decir, todos los contenidos del kit de ordenamiento están para libre descarga.
libre descarga en formato PDF, digamos, es de acceso libre para los usuarios, al igual que las innovaciones de ordenamiento territorial. Estas son las innovaciones de las que les quería contar hace un momento. Básicamente son 9 innovaciones agrupadas en 3 grupos. Tenemos unas innovaciones de enfoque supramunicipal, y aquí hay temas metropolitanos, por ejemplo, temas de vínculos urbanos-rurales y temas de visión regional, que ya les contaba, mirar el municipio más allá de sus límites político-administrativos. Hay otras innovaciones que son sobre elementos estructurantes del territorio, como movilidad y transporte, vínculos urbanos-rurales, expansión urbana ordenada, ambiente y servicios ambientales y gestión de riesgo, específico para esos temas. Y hay algunas innovaciones de implementación, como son ordenamiento social de la propiedad rural y gobernanza de instituciones, que tienen que ver justamente con esos procesos y con esas estrategias de participación que se deben transversalizar en un proceso de ordenamiento territorial. Para que las consulten también, todas están disponibles, como les digo, para descarga y para consulta directa por ustedes. Este es el Atlas de Expansión Urbana, este es como un pantallazo también del Atlas. No existe un estudio para cada una de las ciudades del país, desafortunadamente, pero sí se hizo para 100 municipios y poblados del país. Creo que para Tolima está el municipio de San Antonio, si no estoy mal, el estudio específico, que es más o menos este estudio, donde nos muestra cuál es la mancha urbana, cuál es el crecimiento geométrico, espacial, digamos, de un poblado, de una ciudad, y nos vincula con estadísticas demográficas, porcentajes para cada uno de los municipios. Insisto, desafortunadamente no existe para todos los municipios, no existe para Ibagué, por ejemplo, pero complementario a este estudio, quisiera resaltar la metodología. Existe un documento de metodología para realizar este tipo de análisis multitemporales, a partir, por ejemplo, del procesamiento digital de imágenes satelitales, a partir del procesamiento de información obtenida del DANE correspondiente a los censos. Entonces, es una metodología que ya está establecida, que puede ser aplicada por cualquier municipio del país. Entonces, quisiera resaltar que más que, digamos, que el estudio específico de estas 100 ciudades, existe esa metodología para que los municipios lo puedan hacer. De hecho, los insumos para ella están disponibles en el país a través, por ejemplo, del Banco Nacional de Imágenes, que administra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de fotografías aéreas. Existe mucha información con lo que se puede hacer este tipo de estudios, que es clave, por ejemplo, para delimitar un suelo urbano, cuál es la tendencia de crecimiento de un suelo urbano, hacia dónde está creciendo, delimitar una zona de expansión, delimitar zonas de riesgo. Entonces es muy útil, digamos, este tipo de estudios. Termino ahí, Stephanie. No sé si vemos la herramienta un poquito en línea, de manera más operativa, para que todos la conozcan. Si hay alguna pregunta, estoy atento igualmente a resolverla. Aprovecho para recordarles a los que nos acompañan para la presentación, diligenciar la asistencia que aparece en el chat de la reunión. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Soy del municipio del Líbano de la Secretaría de Planeación y tengo una observación para hacer. Sí, señora. No, es para comentarles el caso particular del municipio del Líbano. Nosotros estamos ubicados en el norte del departamento del Tolima y nuestro plan básico de ordenamiento territorial desde el año 2017 fue demandado por unos aspectos de forma y hace aproximadamente ya 2 meses ya nos notificaron de que nuestro plan se encuentra por una notificación judicial, la nulidad de nuestro plan básico de ordenamiento territorial. Por lo tanto, el municipio del Líbano en estos momentos se encuentra sin ese importante instrumento de planificación y para iniciar, entonces nos tocaría iniciar prácticamente desde cero o iniciar desde cero teniendo en cuenta de pronto el anterior plan básico en cuanto a datos y esto pues no lo hizo porque se encuentra totalmente nulo. Entonces el municipio del Líbano es una excepcionalidad en cuanto a debe de iniciar su formulación
y para eso pues se va a tener en cuenta toda la actualización y toda la normatividad actual. La pregunta es, ¿nosotros a dónde debemos de reportar esa novedad? ¿Al DNP? No, la respuesta es no es necesario reportarla, no es necesario que la reportemos en este momento al DNP. Es necesario iniciar el proceso, no sé en qué fase específica del proceso estén, es necesario acercarse a la autoridad ambiental, a la corporación autónoma, porque si el proceso inicia, es necesario que se hable con la autoridad ambiental y finalmente se va a concertar el plan. Escucho mucho ruido. En estos momentos nosotros ya estamos trabajando junto con el Ministerio de Vivienda y con la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Ellos ya conocen la situación y ya se hizo un plan de trabajo para que tener de aquí a diciembre por lo menos el diagnóstico y poder arrancar con nuestra formulación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ese es el camino, pero no es necesario, como decía, reportarlo al DNP. Es una competencia de ustedes y será también con la Corporación Autónoma Regional la encargada, digamos, de concertar este instrumento. Entonces, un tema clave es no, digamos, no significa, no sé, tengo conocimiento sobre específicamente el caso de la providencia judicial, pero no, el anterior plan de ordenamiento es una buena base técnica para iniciar el nuevo proceso. O sea, no existe seguramente mucha información, se podría pensar en reorientar específicamente esos aspectos que se consideraron, digamos, en materia judicial que se deben corregir, pero no iniciamos de cero. De hecho, yo pensaría que en este caso el municipio tiene un muy buen adelanto para iniciar su proceso de revisión y ajuste. Si quieren, continuemos con la práctica del kit, con más operativo, y al final hacemos un espacio de preguntas, ¿les parece? Ah, bueno, sí, es que ya tenía otra pregunta, pero bueno, al final, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Creo que hay un micrófono abierto. Listo. Yo los voy a silenciar Muchísimas un gracias. minutico mientras, ¿vale? Listo. Bueno, entonces buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Sarmiento. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es el funcionamiento técnico de la herramienta. Ustedes pueden ingresar a partir del portal territorial del DNP, donde no solo van a encontrar el kit de ordenamiento territorial, se encuentran también el KPT, que es el kit de planeación territorial, también es el kit financiero y todas las herramientas que del Departamento Nacional de Planeación hemos elaborado para hacer asistencia técnica a los municipios en diferentes temáticas. Entonces, o también poner kit de ordenamiento territorial en Google y enseguida los traslada a esta página. Si se van a registrar por primera vez, o colocan aquí registrarme por primera vez, colocan el departamento, el municipio del cual se están registrando, el nombre, el apellido, el rol. Entonces aquí pueden colocar si son alcaldes directamente, son ciudadanos, consultores, contratistas, docente, empresario, estudiante, funcionario público, si usted es un secretario o cualquier miembro directo o indirecto del municipio. Qué pena. ¿Sí? No estamos viendo la pantalla. Si quieres, tal vez hay... ¿Nos escuchas, Stephanie? Aló. Sí, señor, escuchamos. Sí, sí, parece que a Stephanie se le cayó la llamada. Démosle un minutico.
Stephanie. Qué pena con ustedes, parece que se cayó la llamada. ¿Me escuchan? Stephanie. Aló. Bueno, parece que hay un problema con Stephanie. Les voy a compartir pantalla desde la mía para que lo veamos. Cómo acceder al kit de ordenamiento. Entonces, les voy a presentar. ¿Me confirma si ahí se ve la pantalla? Sí, señor, estamos viendo la pantalla. Listo. En Google, básicamente, la palabra quiero T y podemos ingresar a la primera opción, que es el portal territorial de Colombia, para que sea mucho más fácil. Una vez ingresamos aquí, ya ingresamos al kit de ordenamiento territorial, que está aquí. ¿Qué es lo que nos pide la primera vez que ingresamos a la herramienta? En esta parte de acá, registrarse por primera vez, nos pide unos datos, no se demora más de 2 minutos, un correo electrónico, y a ese mismo correo electrónico va a llegar una contraseña. Entonces, en este caso, yo ya voy a ingresar con mi usuario, un usuario, un correo y una contraseña, de manera muy sencilla, y ya ingresamos al portal, digamos, del kit de ordenamiento territorial. Este es el pantallazo que les mostraba en la presentación, con todas las herramientas y cómo acceder, digamos, a cada uno de los contenidos del kit. Vamos viendo, vamos a navegar un poco. Si nosotros vamos a unidades, como yo les decía, existe la unidad de introducción, de alistamiento, de diagnóstico, de formulación, y cada una de ellas con sus respectivos contenidos. De hecho, si nosotros vamos, por ejemplo, esta es la fase, vamos a la de diagnóstico, vamos a la cartilla, nos va a descargar un documento en PDF, pues nos va a abrir un documento en PDF sobre la etapa de diagnóstico, que está aquí. ¿Sí? Es un documento corto realmente, con gráficas, digamos, explicando los aspectos básicos de esta etapa de diagnóstico. Y un video específico, voy a ver si lo reproduce. Lo voy a dejar corriendo un minutico. Son muy cortos. Este video tiene, por ejemplo, 2 minutos de duración y vemos qué es lo que nos dice un poco. ¿Cuál es el estilo de este tipo de videos?
Entonces, ese es un poco el estilo, digamos, y la orientación de los videos que se incluyen en el kit por cada una de las fases del proceso, insisto. También tenemos los manuales técnicos, si ustedes quieren acceder a uno de ellos. Rural y del componente urbano, ya son documentos mucho más densos, digamos, mucho más completos, pero igual de libre descarga para todos. Tenemos el tema de las innovaciones que les hablaba hace un momento. Aquí están las principales innovaciones, las 9 innovaciones de las que veíamos en la presentación. Vamos a abrir una también, son temas, digamos, recomendaciones específicas de cómo incorporar la innovación en el plan de ordenamiento. Y hay unos videos un poco más extensos. Algo que se me pasó por explicarles, contarles también, es que este kit se elaboró con la ayuda de RIMIS, de Chile, de una empresa chilena, y de la Universidad de Nueva York, en NYU, con quien elaboramos los contenidos técnicos, digamos, de apoyo para este kit de ordenamiento. Entonces se encontrarán en este caso unos videos, pero ya son más extensos, más técnicos, igual de libre acceso, acompañando a la cartilla y al manual específico de la innovación. Aquí están las fichas especializadas de las cuales les hablábamos, y estas fichas se refieren, por ejemplo, a la incorporación de determinantes ambientales en los POD, a las recomendaciones para POT y POD, para entidades fronterizas, que en este caso en el Tolima no aplica, patrimonio inmaterial y cultural de los POD, inclusión del patrimonio cultural y material en los planes de ordenamiento, reglamentación del suelo rural. En última, son lineamientos de las entidades nacionales, recomendaciones específicas dentro de cada una de las fases del proceso para incorporar en el plan de ordenamiento. ¿Qué más les muestro? El Atlas de Expansión Urbana. El Atlas de Expansión, aquí también está, digamos, podemos ir al Atlas específico. No sé si puedo llegar, justamente sí, San Antonio Tolima era el estudio que existe para el departamento del Tolima, donde nos dice cuál es la población, cuál es la densidad, cuál es la huella urbana, en cálculos, pero específicamente, si nos vamos al componente geográfico, nos muestra el mapa de crecimiento del municipio de San Antonio Tolima. Entonces aquí está un poco la mancha. Estos datos también pueden ser descargados en formato de sistemas de información geográfica, en formato Shape. Entonces, insisto, aunque no están todos los municipios, pero está la metodología para que los municipios lo puedan elaborar de una manera mucho más sencilla. Básicamente es eso. Esta es la herramienta. Los invito a consultarla. Creemos que es de mucha utilidad para los procesos. Y cualquier duda, aquí tenemos, digamos, esos espacios de interacción con el DNP. Cualquier observación, cualquier opción de mejora, recomendación que ustedes tengan será bienvenida justamente para la actualización de esta herramienta. Y nada, les agradezco y abrimos el espacio de preguntas entonces. Bueno, yo creo que nuestra compañera del Líbano, que ya nos había manifestado una inquietud, sería el espacio de manifestar la otra pregunta que tenía para hacer. Sí, sí, muy buenas tardes. Entonces, no, es acerca de la asistencia técnica que el municipio del Líbano pueda lograr. Nosotros, pues, somos un municipio de categoría, igual como todos los municipios, pues no contamos con los recursos suficientes para poder entrar a contratar todas las actividades que nos lleven a un proceso ya de formulación y adopción de un plan básico de ordenamiento territorial. En estos momentos estamos trabajando, como les dije, con el Ministerio de Vivienda, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, e igualmente se va a trabajar con la Gobernación del Tolima mediante un convenio. ¿El DNP brinda asistencia técnica al respecto o el DNP, nosotros cuando nos dirigimos a ustedes es en base a todo lo que nosotros encontramos en el kit de ordenamiento territorial? Gracias. La respuesta es específicamente que nosotros, digamos, como DNP, no tenemos... Podemos cerrar los micrófonos con ustedes. Como DNP no tenemos específicamente la competencia de asistencia técnica. Esa competencia está en manos específicamente del Ministerio de Vivienda.
Entonces nosotros lo que queríamos es trasladar esa solicitud del municipio de Líbano al ministerio para hacer esos contactos, digamos, de la posible asistencia. No sé si está incluido este año o el próximo año, digamos, en el cronograma para la asistencia del municipio de Líbano. Pero por parte de DNP ponemos a disposición tres aspectos. Por una parte, el kit de ordenamiento, que ya ustedes lo acabaron de ver. Segundo, el acompañamiento también en la posibilidad de recursos mediante el sistema general de regalías, si los municipios cuentan con recursos en esta bolsa. Y tercero, los vínculos institucionales con las entidades nacionales y regionales para la gestión y la entrega de información. Por ejemplo, información cartográfica con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, información de temas productivos y de frontera agrícola con la UPRA, información de las reservas forestales con el Ministerio de Ambiente, etcétera. También, digamos, esa es nuestra tarea. En una de las diapositivas les mostraba todas las entidades que trabajan con nosotros y que están dispuestas, digamos, en este marco, pero básicamente sería eso. Pero puntualmente sobre asistencia técnica es con el Ministerio de Vivienda. Bueno, de la alcaldía de Palo Cabildo nos van a hacer una pregunta. Bien pueda. Buenas tardes, muchas gracias. El tema tiene que ver con los planes de ordenación de cuencas, los POMCAS, que no los veo relacionados en esta excelente herramienta de kit territorial para planeación, para ordenamiento territorial que nos están presentando. Los POMCA, por ser instrumentos supramunicipales más grandes que los municipios, son de obligatorio cumplimiento. ¿Se van a incorporar en el kit o tienen otro manejo? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, con respecto a esa pregunta, nosotros en la unidad de fichas especializadas que mostró mi compañero, ustedes van a encontrar 11 fichas especializadas sobre temas de gran envergadura que pues no podían estar contenidos en cada una de las unidades de las etapas de alistamiento, diagnóstico, formulación e implementación, porque pues debían ser más detallados. Entonces, hay una ficha especializada sobre determinantes ambientales donde ustedes van a encontrar por parte del Ministerio de Ambiente y las corporaciones lineamientos y orientaciones de cómo articular determinantes ambientales en el caso de que usted pregunta del PONCA dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, sí está dentro, sino que está dentro del módulo de fichas especializadas. También dentro de los manuales técnicos, en el manual técnico del componente urbano y rural, también se habla un poco de cómo hacer esa inclusión y de cuáles son documentos ustedes deberían buscar información. Pero está dentro de esa ficha especializada de determinantes ambientales. También hay una del Sistema Integral Nacional de Áreas Protegidas, que también es un tema muy importante ambiental. Pero sí está. ¿Otra pregunta, tal vez? Sí, qué pena, otra vez el municipio del Líbano. Es lo siguiente, en el departamento, pues como este es un enlace que nos brindó, gracias al departamento, nos brindaron pues el enlace para comunicarnos con ustedes y conocer el kit territorial. En el departamento, ¿quién es la persona encargada del tema allá en la Secretaría de Planeación, del tema de ordenamiento territorial, para nosotros directamente pues poder comunicarnos con ellos? Claro que sí. Puede acudir a la Dirección de Gestión Pública Territorial, a la Dirección de Planeación para el Desarrollo. Con mucho gusto ya voy a escribir en el chat mi correo y mi número telefónico. ¿Alguien más tiene una duda, alguna observación?
bueno, los invito a que manifiesten todas las inquietudes que tengan con relación a la herramienta, pues nos puede servir de base para la formulación de nuestros planes. Hay una información valiosa a la cual podemos acceder a través de ella y pues es el momento de poder disipar todas nuestras inquietudes. Estoy publicando en este momento. Una pregunta. ¿Una pregunta? Señor. Sí, señor. Bueno, este kit va a contar con un chat o con algún esquema de comunicación cuando uno empieza a cacharar la herramienta, empieza a encontrar a veces temas que de pronto el video o los explicativos no alcanzan y de pronto necesita uno como conectarse rápido. Si hay esa opción, es que cuando estuvimos trabajando con el kit de planeación, excelente herramienta, hubo un momento en que se escribió al chat o se escribió al correo por auxilio sobre alguna inquietud y pues nos contestaron al mes, ya no nos servía la información. Les agradezco. Gracias. No, digamos, el primer enlace tiene que ver en la parte de arriba del kit que les mostraba, el espacio de opinión. Es clave, digamos, nosotros estamos revisando permanentemente ese espacio y también el correo electrónico, si quieren al final un correo electrónico institucional nuestro, donde directamente pueden remitir sus preguntas o sus inquietudes. Y ese es, digamos, el correo personal que nosotros revisamos a diario, así que seguramente no va a tener grandes demoras. Pero como un chat específico, como un espacio, no, es muy bueno, me parece de hecho un muy buen aporte, una muy buena idea, seguramente para ser tenida en cuenta en la actualización del kit, pero por el momento no contamos con ese espacio directo. Muchas gracias. ¿Vale? Si quieren mi correo de una vez para que lo tengan, cualquier duda, mi correo es fsuarez@dnp.gov.co. Sí, ahora por el tema de pandemia que estamos elaborando desde nuestra casa, no tenemos la extensión habilitada, pero directamente por el correo en cualquier momento podemos atender cualquier duda que tengan. Entonces, fsuarez, les recuerdo, @dnp.gov.co. Perdón, voy a corregir porque publiqué su correo y ya la costumbre de tolima.gov.co le coloqué fsuarez@tolima, pero es pero alguien lo puso arriba, ya lo colocó, pero sí, ajá, exacto. Okay. Bueno. ¿Es fsuarez@tolima.gov.co? No, DNP, no. fsuarez@dnp.gov.co, había un error aquí. Pues depende 100% de las necesidades del municipio. Y está el correo de mi compañera Stephanie, ssarmiento@dnp.gov.co. ¿Qué más? ¿Qué pensó? Pero lo que corresponde a entregar el aval, hacer la revisión y entregar el aval es únicamente a la red terciaria. Sí, lo digo porque el año pasado ¿Alguien está haciendo una pregunta? ¿Está un micrófono abierto? No. Tenemos más preguntas de parte de los asistentes a la reunión. Doctora Edna, creo que no hay más preguntas, no sé. Sí, señor, eso parece. Bueno, si no hay más preguntas, les recordamos
a los secretarios que nos acompañan o a los asesores que nos acompañan a la reunión, que el día jueves 17 de septiembre a las 2 de la tarde se va a realizar la elección de los delegados de los alcaldes por región para el Consejo Regional de Competitividad. Entonces invitamos a que les recuerden a sus alcaldes la participación en esta reunión cuyo carácter es indelegable. Muchas gracias. Doctor Fabián, gracias por la invitación. muchas gracias a todos los funcionarios, secretarios de los municipios que nos acompañaron, y decirles que desde la gobernación también estamos a apoyarlos en todos estos procesos. De la misma manera estamos haciendo un trabajo articulado con la Corporación Autónoma Regional para esta labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a gracias. todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Feliz día. Gracias, muy amables.